A ver, ¿quién fue el primer europeo? Parece una pregunta súper sencilla, ¿verdad? Pero resulta que la respuesta es un viaje increíble que nos lleva por millones de años, varios continentes y, fíjate, por un montón de especies humanas distintas. Es una historia, bueno, mucho más rara y alucinante de lo que nos podríamos imaginar. Claro, la pregunta ahí está, directa, pero la cosa tiene miga, porque para poder contestarla, primero tenemos que pararnos a pensar, ¿qué significa exactamente europeo? Y ya que estamos, ¿qué significa humano cuando echamos la vista tan atrás en el tiempo? Porque, ojo, las definiciones cambian. Así que no estamos buscando a una persona con nombre y apellidos. Esto es más bien como una investigación, un viaje épico a través de millones de años. Para encontrar al primero hay que seguir un rastro de pistas, fósiles por aquí, herramientas de piedra por allá, y lo más curioso de todo es que esta búsqueda no empieza en Europa, ni de lejos, empieza en un lugar completamente distinto. Vale, pues vamos allá. Empezamos la búsqueda de los orígenes, y para eso hay que deconstruir la pregunta. Antes de encontrar al primer europeo, tenemos que rebobinar la cinta, pero mucho, hasta antes de que Europa fuera siquiera Europa. Nuestro viaje nos lleva al mismísimo amanecer de nuestro linaje, a una época de cambios climáticos brutales. Y ese amanecer, nuestro amanecer, fue en África. Aquí es donde damos los primeros pasos. Todo empieza con un cambio en el clima que obliga a nuestros antepasados a hacer algo radical, bajar de la seguridad de los árboles y aventurarse en un mundo nuevo y peligroso, la sabana. Fijaos en esta cronología de la gran separación. El planeta básicamente les puso contra las cuerdas. Los bosques donde vivían empezaron a encoger y la sabana se hacía cada vez más grande. La elección era simple y brutal. O te adaptas o desapareces. Y fue justo esa presión la que provocó la adaptación más revolucionaria de toda nuestra historia, empezar a caminar sobre dos piernas. El bipedismo, caminar erguidos. Esto fue literalmente nuestro primer superpoder. Fue como desbloquear una nueva habilidad en el juego de la evolución. De repente las manos quedaban libres para llevar cosas, para empezar a fabricar herramientas. Te daba una visión más amplia para ver si venía un depredador. Y al final fue lo que preparó el terreno para el increíble desarrollo de nuestro cerebro. Y aquí la evolución llegó a una encrucijada, a un cruce de caminos. Por un lado teníamos al especialista, el Paranthropus, con una mandíbula enorme, súper enfocado en comer plantas duras. Por otro, al generalista, el Homo habilis, más pequeño, que comía de todo. Pues bien, el especialista acabó en un callejón sin salida evolutivo. ¿Y el generalista? El Homo habilis, el que usaba herramientas, el primero de nuestro género, ese no solo sobrevivió, sino que prosperó. La moraleja de esta historia es bastante clara. La flexibilidad, sobre todo a la hora de comer, no era solo una pequeña ventaja, no. Era la clave absoluta para sobrevivir. Fue el motor que lo puso todo en marcha. Pasamos de capítulo. Entran en escena los primeros pioneros globales, la gran salida de África. Porque claro, una vez que tienes herramientas y puedes comer de todo, ¿por qué quedarse quieto? Nuestros ancestros hicieron algo que nadie había hecho antes. Cogieron las maletas, por así decirlo, y salieron de su hogar para empezar a explorar el mundo. Y los primeros que encontramos fuera de África son estos de aquí, los Homo georgicus, en Drimanici, Georgia. Ojo, no imaginemos a unos supercazadores, eran más bien carroñeros muy duros y resistentes que simplemente siguieron la comida y el agua a través de corredores verdes para salir de una África que se estaba secando. Y lo más increíble es que demostraron que no hacía falta un cerebro gigante para lanzarse a conquistar el mundo. Pero es que en Drimanici encontraron algo más, algo que te pone los pelos de punta. Este cráneo no tiene dientes. Pertenecía a un individuo bastante mayor, que evidentemente no podía masticar por sí mismo. Y sin embargo sobrevivió durante años. ¿Cómo? La única explicación es que su grupo le cuidaba, le preparaba la comida. Es posiblemente la primera y más conmovedora prueba de compasión y de cooperación social que tenemos. Venga, avanzamos. Llegamos a los primeros habitantes de Europa, una nueva frontera. Damos un salto de 500.000 de años. Después de llegar a Asia, una nueva oleada de pioneros por fin pone un pie en Europa. Y aquí, sí, es donde nace la primera especie que podemos llamar genuinamente europea. Y con todos ustedes, Homo antecesor, encontrado en Atapuerca, en España. Este es nuestro principal candidato a primer europeo, y es un personaje fascinante y lleno de contradicciones. Por un lado tenía una cara que nos parecería sorprendentemente moderna. Por otro, practicaba el canibalismo, una táctica de supervivencia brutal, sin duda.
Pero la cosa no se quedó ahí. Sus descendientes, los Homo heidelbergensis, dieron un salto tecnológico y mental gigantesco. Pasaron de las herramientas del modo 1, que son básicamente piedras a las que les das un par de golpes para que corten, a esto, el modo 2, bifaces simétricos, hachas de mano. Para hacer esto ya necesitas tener una idea clara en la cabeza de lo que quieres construir. Requiere planificación. Y claro, este avance en la tecnología no vino solo, fue de la mano de un aumento espectacular del tamaño del cerebro. Como se ve en el gráfico, del antecesor al heidelbergensis y de ahí al más famoso de todos los habitantes antiguos de Europa, el neandertal. Cada vez cerebros más grandes. Y entramos en la recta final, la revolución Sapiens. Porque mientras los neandertales eran los reyes indiscutibles de Europa durante miles y miles de años, de vuelta en África se estaba cociendo algo nuevo. Una nueva especie estaba evolucionando y estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Y esa especie, claro, era la nuestra, Homo sapiens. Aparecimos en África hace unos 200.000 años y empezamos a expandirnos. Cuando por fin llegamos a Europa, hace unos 45.000 años, ¿qué pasó? Pues que no estaba vacía. Allí estaban los neandertales. Y ese encuentro, el de dos humanidades distintas, es uno de los momentos más alucinantes de toda la prehistoria. ¿Y cómo sabemos que se encontraron y que hubo más que palabras? Porque la prueba la llevamos dentro, en el ADN. La gente de hoy en día, que no tiene una ascendencia puramente africana, tiene de media un 2% de ADN neandertal. Esto destrozó todas las teorías anteriores. La evidencia genética es rotunda. Nuestros antepasados directos y los neandertales tuvieron hijos. Pero los sapiens traían algo más. Su caja de herramientas era de otro nivel. No era solo una pequeña mejora, no. Fue una auténtica revolución. Ya no se trataba de perfeccionar el hacha de piedra. Se trataba de combinar materiales. Hueso, madera, piedra, para crear herramientas complejas como arpones o propulsores. Y lo más importante, empezaron a crear objetos que no servían para nada práctico. Objetos simbólicos como adornos. Y ese es el kit de la cuestión. Esto es lo que de verdad nos hizo diferentes, el salto al pensamiento simbólico. Como dice esta cita sobre Altamira, de repente un bisonte en una pared no es solo un bisonte, es una historia, es un símbolo, es una creencia. Es el origen del arte, del lenguaje complejo, de todo. Ya no solo veían el mundo, sino que lo interpretaban y sentían la necesidad de plasmar esa interpretación. Muy bien, después de este viaje alucinante, toca recapitular. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuáles son los ingredientes del éxito que explican esta historia de 3 millones de años? Pues parece que todo se puede resumir en este plan maestro de 4 pasos. Pero no son pasos aislados, ojo, es un bucle que se retroalimenta. Ponerse de pie libera las manos. Las manos libres permiten crear herramientas. Las herramientas te dan acceso a más comida como la carne, que alimenta a un cerebro más grande. Y un cerebro más grande inventa mejores herramientas. Y así una y otra vez. Este es el círculo virtuoso que convirtió a un pequeño primate africano en lo que somos hoy. Así que volviendo a la pregunta del principio, ¿quién fue el primer europeo? Pues al final la respuesta es que no fue una persona, no hay un paciente cero. El primer europeo es en realidad una larguísima cadena de ancestros, una historia de migraciones, adaptaciones e inventos que se fue tejiendo a lo largo de más de 1 millón de años. Hemos pasado de las herramientas de piedra a la ingeniería genética, y esto significa que por primera vez en la historia nuestra propia evolución está en nuestras manos. Nuestra evolución biológica fue en gran medida fruto del azar, de las circunstancias. La pregunta que queda en el aire es, ¿nuestra evolución tecnológica, la que viene ahora, será fruto de nuestras propias elecciones?